Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a esta ceremonia de apertura del Seminario de Prospectiva sobre el futuro de la educación superior en México y la universidad, que organiza el Centro de Estudios sobre la Universidad de nuestra máxima casa de estudios. Damos la bienvenida igualmente a los universitarios que a través del sistema de videoconferencia participan en este seminario desde la sala audiovisual del Centro de Cómputo Ensenada y la sala de lectura del Centro Comunitario Estudiantil en el campus Tijuana. De igual forma también damos la bienvenida al estimado teleauditorio que nos sintoniza a través del Sistema Universitario de Televisión, la imagen del conocimiento, por el canal 12 del Sistema Cable Más en Mexicali. A continuación, me voy a permitir presentar a ustedes a los distinguidos miembros del Presidium en esta ceremonia de apertura. Queremos iniciar dando la bienvenida a los expositores magistrales con cuya participación se cuenta en esta ocasión. Ellos son destacados académicos. Vamos a iniciar con el doctor Axel Didriksson Takayanagi, director del Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. De igual forma, damos la bienvenida al doctor Luis Aguilar Villanueva, director general de la empresa Gerencia Pública. Al doctor Hugo Casanova Cardiel, investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM. Al doctor Rollin Kent Serna, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y al doctor Ángel Díaz Barriga, investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad también de la UNAM. Sean bienvenidos. Como anfitriones de este evento, está encabezando el doctor Alejandro Mungaray Lagarda, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. El arquitecto Rubén Castro Bojorquez, coordinador general del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UABC. El doctor Luis Llorens Báez, coordinador del seminario y miembro del Centro de Estudios sobre la Universidad UABC. La doctora Edna Luna Serrano, investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y moderadora de este panel. Por supuesto, queremos agradecer y dar la bienvenida a las autoridades universitarias que nos acompañan, miembros de la Junta de Gobierno, del Patronato Universitario, ex-rectores, miembros del Centro de Estudios sobre la Universidad, coordinadores generales, directores de unidades académicas, jefes de departamento, así como a los participantes activos en este seminario, profesores, investigadores y alumnos que nos honran con su presencia. Bienvenidos y gracias por su participación en este seminario. Y para iniciar, vamos a pedir al doctor Luis Llorens Báez, coordinador de este seminario, que exponga a todos ustedes los objetivos del mismo. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. El objetivo fundamental de este seminario es apoyar en la construcción de una visión de futuro de nuestra universidad. Construir una visión de futuro implica para todos nosotros un ejercicio colectivo de inteligencia. La inteligencia es un atributo natural y fundamental de los seres humanos y creemos que al nivel de las universidades es prácticamente una responsabilidad. Pensar el futuro, diseñarlo, correr el riesgo de moverse entre lo posible y lo deseable es una oportunidad, un reto y una gran responsabilidad para todos nosotros. Ese es el objetivo fundamental. Y lo hemos organizado en 4 etapas de trabajo. En una primera etapa, que será este coloquio, tendremos la oportunidad de escuchar a distinguidos universitarios, tanto de fuera de nuestra casa de estudios como de interna, como internos, debatir sobre 8 preguntas. 8 preguntas que son fundamentales para la vida de una institución como esta. Conoceremos sus puntos de vista, nos ayudarán ellos a entender un contexto amplio de lo que representan estas 8 preguntas y sus posibles respuestas en un horizonte de 15 a 20 años. Enseguida, como parte del mismo proceso del seminario,
durante los días que van del 20 al 24 de septiembre, hemos invitado a todas las escuelas, centros, facultades, institutos de nuestra universidad y también a las áreas administrativas de las 3 vicerrectorías y la rectoría, incluyendo desde luego el patronato, a que tengan reuniones internas para comentar entre ellos las mismas 8 preguntas. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo debe de ser el futuro relacionado con estos temas a la luz o en el contexto de las disciplinas que cada uno de ellos domina, investiga y hace docencia? En un tercer momento tendremos un proceso de integración de relatorías a través de las dependencias de educación superior. Y finalmente, el 8 de octubre tendremos una segunda sesión del coloquio aquí mismo, donde podremos conocer cuáles han sido las conclusiones a las que se ha podido llegar después de este proceso de reflexión, de discusión, de análisis, como un ejercicio genuinamente universitario y muy importante en estos momentos de nuestra casa de estudios. Construir, pues, una visión de futuro es esencial en este momento y lo será siempre para una universidad como esta, tan bien anclada en su pasado, tan entendida con su presente y que necesita constantemente repensar esa visión de futuro. Muchas gracias. Teo. Vamos a pedir ahora que nos dé a conocer su mensaje al doctor Alejandro Mungaray Lagarda, rector de nuestra máxima casa de estudios, y de igual forma para que declare inaugurados los trabajos de este seminario. Muy buenos días. Les agradezco infinitamente su presencia, su participación y su atención en todos los espacios de la UABC a lo largo de nuestro extenso estado. En primer lugar, me gustaría mucho dar la bienvenida y agradecer la entusiasta presencia de distinguidos intelectuales y pensadores de la educación superior en nuestro país, que se han significado por un compromiso de largo plazo en la reflexión sobre la evolución no solamente de las instituciones, sino del sistema de educación superior como un todo. Hoy por hoy la educación superior, para nadie existe duda, es un elemento estratégico en muchos de los frentes en los que el país se desarrolla, y sobre todo un gran posicionamiento frente a los futuros deseables que la sociedad va construyendo imaginariamente sobre nuestro país. Por eso celebro mucho y agradezco en todo lo que vale la presencia de Axel, Luis, Hugo, Rolin y Ángel, el compromiso con que se han dedicado durante tantos años a esta reflexión, a construir esta reflexión colectiva sobre la educación superior en México. Nos compromete a todos y nos honra que en el seno de nuestra querida universidad podamos continuar esa reflexión para sumarnos creativamente a este esfuerzo. En segundo lugar, quisiera agradecer el enorme esfuerzo organizativo e intelectual que el doctor Luis Llorens y el arquitecto Rubén Castro Bojorquez han dedicado a esta magna tarea, juntos con Juan José Sevilla, coordinador de planeación. Han estado muy atentos para construir este espacio de reflexión, que no es tarea fácil, donde todos podamos compartir algunas de las preocupaciones sobre nuestra vida universitaria. De Luis y Juan José puedo decir que el entusiasmo que han tenido nos ha llevado felizmente a este día, y estoy seguro que las reflexiones que han de surgir de este seminario nos van a nutrir intensamente, sobre todo por el formato de amplia participación, de colectividad, de vida colegiada en que nos estamos ubicando.
Del CESU quisiera yo insistir en que si hay alguna tarea de la cual pueda decir que estoy muy orgulloso, además de todas las que hemos emprendido como comunidad, es de haber asumido el riesgo de construir un espacio de reflexión como es el CESU en nuestra universidad. El rescate y el respeto a quienes nos han distinguido previamente como rectores, asumiendo la responsabilidad de la conducción de nuestra querida institución, pero sobre todo generándoles el espacio para seguir reflexionando creativamente en favor de toda la institución, dándoles esa oportunidad de compartir, que siempre han sido generosa de todos ellos, empieza a regalarnos los frutos de poder tocar temas que deambulan por todos nuestros ámbitos, pero que ahora empiezan a institucionalizarse para ser vistos sin temor, sin cortapisas, discutirse abiertamente en favor de del futuro de nuestra universidad. Hoy nos toca discutir, hoy nos toca platicar sobre las reflexiones en torno a la construcción de una visión de futuro. Hemos tenido también otras discusiones relevantes sobre derechos humanos, sobre gobernabilidad, y vamos a continuar sobre temas de sustentabilidad, medio ambiente, rendición de cuentas, todos los temas que son relevantes para construir una comunidad reflexiva, transparente, comprometida con su entorno y pertinente con la sociedad. Si algo he de decir en favor del CESU es que van muy rápido y van muy bien. Nos sentimos muy orgullosos de cómo han hecho suya los conceptos de vida colegiada y cómo los han propiciado al resto del entorno universitario. Algo que empiezo a usar de muletilla, pero lo hago en sentido muy positivo, es que a mí me enorgullece mucho la reforma administrativa que hemos emprendido, sobre todo por la forma en que responsablemente la ha asumido cada quien en su trinchera, o la hemos asumido cada quien en nuestra trinchera. Y estoy convencido que nos falta muchísimo por hacer en materia de tener un sistema de administración y de servicio más eficiente, más cálido, más oportuno. También estoy convencido que nos quedan los retos del cambio cultural por delante a todos nosotros. Sin embargo, algo que observo y aprecio mucho, es que ya no es hoy la estructura administrativa de la universidad la que obstaculiza y detiene el desarrollo de los cuerpos académicos de nuestra institución. Ya estamos hablando cada vez más de los logros académicos, de las acreditaciones, de la consolidación de cuerpos académicos, de los grupos de investigación. Ya son más el tema de la universidad que los logros de una estupenda administración. Y eso a mí me hace sentir contento, me hace sentir seguro de que el mar de talento de que hablamos permanentemente al seno de nuestras unidades académicas está emergiendo con toda la creatividad que requiere un esfuerzo de vida colegiada para construir una visión de futuro de nuestra universidad. Me siento muy complacido, la verdad, de estar esta mañana compartiendo con tan distinguidos intelectuales del pensamiento universitario mexicano y también con tan distinguidos compañeros universitarios que han asumido con toda nobleza y valentía el reto de construir un proceso de cambio para ser mejores en favor de la educación superior de nuestro Estado. Al agradecer profundamente su presencia esta mañana aquí en Mexicali y en los distintos campus de nuestra universidad. ¿Nos ponemos a pie? Bueno, si pueden, por favor. Y si
y siendo las 9:25 del día 13 de septiembre de 2004, me es muy grato declarar formalmente inaugurados los trabajos del Seminario de Prospectivas sobre el futuro de la educación superior en México y la universidad, organizado por el Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias. Bien, de esta forma culmina este acto con el que se abren los trabajos del seminario. Queremos agradecer la presencia en el presidium de las autoridades universitarias. Les vamos a pedir que pasen a ocupar su lugar en la primera fila de esta sala, y a los expositores, pues invitarlos a que permanezcan en la mesa porque estamos a punto de iniciar ya con el mismo. A partir de este momento, hará uso de la voz la doctora Edna Luna Serrano, quien será la moderadora de este panel. Muchas gracias, buenos días. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Centro de Estudios sobre la Universidad, les ofrece una afectuosa bienvenida a los distinguidos académicos que hoy nos honran con su participación en este panel. Para todos los que formamos parte de la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California, es un privilegio tener reunidos a 5 estudiosos de los procesos universitarios. Gracias a su compromiso con la educación, tendremos la oportunidad de escuchar sus planteamientos en relación al futuro de la universidad en general y al de nuestra casa de estudios en particular. Contamos con la presencia del doctor Luis Aguilar Villanueva, quien es doctor en filosofía con especialidad en filosofía política. Actualmente es director general de la empresa Gerencia Pública, que ofrece servicios de consultoría a gobiernos y organismos públicos en las áreas de gestión estratégica, gestión de calidad y rediseño organizacional. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México. Hoy enseña en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, en la Maestría de Política Pública. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ha escrito más de 100 artículos sobre teoría política y administrativa y es autor de 6 libros, entre los que destacan su estudio sobre Max Weber y sus 4 conocidas antologías y estudios introductorios sobre políticas públicas con 5 ediciones y 2 reimpresiones. Fue el introductor de la disciplina de políticas públicas en el país y en el mundo académico de lengua española. A fines de los años 80, enseña regularmente en España y en otros países. El doctor Hugo Casanova es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, España, maestro en Administración Pública y licenciado en Administración por la UNAM. Obtuvo los reconocimientos cum laude por unanimidad y mención honorífica por sus tesis de doctorado y maestría respectivamente. Es investigador titular de tiempo completo en el Centro de Estudios sobre la Universidad, profesor en el posgrado de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, tutor de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor visitante en la Universidad de Barcelona y tiene numerosas publicaciones. Sus líneas de investigación se centran en la educación superior comparada y en la política y gobierno de la universidad contemporánea. Ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas y presentado diversas contribuciones en encuentros especializados. El doctor Ángel Díaz Barriga es doctor en Pedagogía por la Facultad
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ingresó a la UNAM en 1975 y actualmente es investigador titular C definitivo como profesor en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue director del Centro de Estudios sobre la Universidad. Ha trabajado como profesor invitado en diversas universidades de la República, como son la Universidad Autónoma de Querétaro, Tlaxcala, Sinaloa, así como del extranjero. Podríamos citar la Universidad de la República de Uruguay, Buenos Aires y Argentina. A partir de 1987 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde tiene el nivel 3, y es autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan sus libros Didáctica y Currículum, Ensayos sobre la problemática curricular, la tarea docente, docente y programas, empleadores y egresados universitarios. El doctor Axel Didrikson, él es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Economía por la UNAM. Es director del Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador titular tiempo completo definitivo, adscrito al Centro de Estudios sobre la Universidad, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, titular de la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional, coordinador general regional de la Red de Rectores de las Macrouniversidades Públicas en América Latina y el Caribe, consultor del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Asimismo, ha publicado un sinnúmero de artículos y revistas especializadas, entre las que podríamos destacar las macrouniversidades en América Latina por el ISELC UNESCO. El doctor Roland Kent Serna, él tiene estudios de historia en el Dartmouth College de Estados Unidos y maestría en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría y doctorado en Educación del Centro de Estudios de Investigación y Estudios Avanzados de México. Es investigador en la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla actualmente. Ha sido profesor de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como investigador del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB y profesor invitado en la Universidad de Harvard. Se ha especializado en el análisis de las políticas de educación superior en América Latina y América del Norte, así como en análisis del cambio institucional en la educación superior. Actualmente coordina el equipo mexicano del proyecto de investigación comparada de políticas de educación superior en Canadá, México y Estados Unidos, y con apoyo de la Fundación FOR. Asimismo, realiza un estudio sobre la implementación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI, consistente en una encuesta a directivos de universidades públicas estatales sobre el mismo. Entre sus más recientes publicaciones figuran, por ejemplo, Entre la Academia y el Mercado, posgrados en Ciencias Sociales y Ciencias Políticas en Argentina y México, y el capítulo de Internacionalización en la Educación Mexicana en el Higher Education sobre globalización. Pues estos son nuestros muy distinguidos participantes en esta ocasión, y nada más deseo comentar a ustedes o hacerles presente el propósito general del seminario es analizar el futuro de la educación y de la universidad con base en 8 preguntas principales, entre las cuales son: ¿cuál es el futuro deseable de los académicos? ¿Cuál es el futuro deseable del estudiante universitario? ¿Cuál es el futuro deseable del modelo educativo? ¿El futuro deseable de la organización académica institucional? ¿El futuro deseable del proyecto social de universidad? ¿Cuál es el futuro deseable de las profesiones? ¿Cuál es el futuro deseable del financiamiento de la universidad? ¿Y cuál es el futuro deseable del gobierno de la universidad? En esta primera etapa vamos a escuchar las presentaciones de cada uno de los integrantes de la mesa en relación a los cuestionamientos centrales que nos ocupan. En este momento cedo la palabra
al doctor Ángel Díaz Barriga. Buenos días, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes esta mañana. No sé si me puedan ayudar colocando el Power que traje como base de la presentación. Me pidieron que trabajara fundamentalmente 3 temas: académicos, estudiantes y profesionistas. Lo que yo quisiera de alguna forma partir es que para pensar el futuro me gustaría partir de reconocer las condiciones actuales, de ver las dinámicas de las condiciones actuales y de ahí de alguna manera ver ventajas y limitaciones para pensar el futuro. La siguiente, por favor. Yo creo que frente al personal académico estamos frente a un conjunto de políticas que exigen distintas cosas al personal académico. O sea, el Sistema Nacional de Investigadores exige fundamentalmente una productividad individual. El sistema de carrera docente, becas al desempeño y después carrera docente, fundamentalmente es un compromiso personal frente a la universidad, no frente a la investigación y a lo que la universidad en cada caso haya decidido calificar. Y por otra parte el PROMEP, que de alguna manera lo que plantea es la posibilidad de obtener grado y un trabajo colectivo. La siguiente. El otro tema es esta cuestión que se ha impulsado de establecer cuerpos académicos. Más allá de su estructuración, una pregunta que surge es ¿por qué no seminarios?, que es una forma mucho más tradicional de organización de los académicos, o ¿por qué no grupos de investigación? La siguiente. Yo creo que si nos preguntamos cuáles son los rasgos del personal académico en este contexto, yo creo que podríamos responder que tenemos un grupo de académicos que está respondiendo a estas políticas públicas y que en ese sentido los académicos, pudiéramos decir, de principios del siglo XX en las universidades mexicanas, tienen nuevas pautas de comportamiento. Estas pautas de comportamiento, o algunas de estas pautas de comportamiento, tienen rasgos positivos. Los que yo quisiera destacar es, hay un mayor interés por obtener grados académicos, hay un mayor interés, sobre todo en el área de las ciencias sociales y humanidades, por obtener financiamientos externos, y hay una aceptación de los procesos de evaluación externa. Yo diría que si las políticas han hecho algo, es modificar en este punto el comportamiento de los académicos. La siguiente. Sin embargo, junto con los rasgos positivos, también se están generando un conjunto de rasgos negativos que no podemos desconocer. O sea, un primer elemento es el trabajo de los académicos cada vez más se orienta hacia aquello que es calificado en los programas. O sea, las comunidades están perdiendo autonomía para pensar qué se requiere en su desarrollo frente a el programa que me puntea. Puede haber descuido de tareas docentes. O sea, el programa, sobre todo el PROMEP, ha establecido un modelo de docente ideal que dedica cuartos de tiempo a gestión, cuartos de tiempo a tutoría, a docencia o a investigación. Ha hecho del académico un concepto de máquina. O sea, ya cumplí mis 10 horas de docencia, ahora me paso a mis 10 horas de tutoría, ahora me paso a mis 10 horas de investigación, como si fuera una cosa que, desconociendo fundamentalmente vocaciones y cualidades académicas. Cuando hay un académico que es buen docente, ¿para qué le queremos pedir otra cosa? O sea, este es un poco un interrogante que habría que hacer. La espiral de la excelencia. La espiral de la excelencia es muy complicada trabajarla a detalle, pero yo lo que diría es, si en un programa yo este año califico con 2 artículos, para calificar en el mismo programa, dado que siempre me debo estar superando, debo de hacer por lo menos 3. Y el académico está de alguna manera en una presión constante de hacer cada vez más cosas. No sé si de hacer cada vez mejor las cosas. Yo creo que en este sentido se están generando prácticas de simulación y hay un agotamiento del capital cultural del académico. O sea, y se puede ver en 2 comunidades académicas. La comunidad estadounidense, donde la producción de libros es muy compulsiva, frente a la comunidad europea, comunidad de académicos europeos, donde la producción de libros es mucho más reflexiva, mucho más de mediano plazo, etcétera. Y estamos en una disyuntiva de este tipo. La siguiente. Entonces, para pensar el futuro de los académicos, y sería un poco la cuestión, yo creo que tendríamos que reconocer que los académicos mexicanos estamos en procesos de hiperevaluación. Si nos comparamos contra académicos de otros países,
Lo que nosotros podemos observar es que no salimos de una evaluación cuando ya estamos entrando a la otra, cuando ya tenemos la siguiente en puerta. Los salarios profesionales de los académicos en México son bajos. Los programas que se han generado para remediar los salarios, que en un principio eran como programas remediales, llegaron a constituirse como programas estables. Y estos programas remediales pueden llegar a ser para el académico hasta el 200% de su salario nominal. Esto ha creado una nueva élite académica. O sea, hay un grupo de académicos, un grupo pequeño de académicos que está calificando alto en los programas frente a una gran masa de académicos que no tienen estas condiciones. Y por otra parte, lo académico está burocráticamente calificado y ahora ya no está calificado desde la universidad, sino en general se tiende a calificar desde fuera. Es la CECIC la que dice si un cuerpo académico es consolidado, está en formación, etcétera. O sea, hay que reunir valores para afuera, no para la comunidad de adentro. La siguiente, por favor. En forma tardía, los académicos mexicanos, yo creo que asumimos un conjunto de pautas de comportamiento y esto también habría que asumirlo. O sea, ustedes lo tienen aquí como ciudad fronteriza. En Estados Unidos, ninguna universidad tiene académicos con licenciados. O sea, en Estados Unidos los académicos tienen el grado de doctor. Entonces, yo creo que tenemos un conjunto de pautas que adquirimos tardíamente. De alguna manera son las que he enunciado. La siguiente. Yo creo que para pensar un futuro tendríamos que pasar a un esquema mucho más racional de evaluación del trabajo académico. Y en ese sentido, la internacionalización también nos debería de servir para preguntarnos cómo es la evaluación de los académicos en otras partes. ¿Por qué en Estados Unidos el tenure se obtiene, implica una evaluación relativamente fuerte, pero cada 6 años? Ciertamente que implica otra cuestión, perder lo que para nuestras comunidades es muy fuerte, que es lo que llamamos la estabilidad o la definitividad en la designación de la plaza. ¿Por qué en España, por ejemplo, la Comisión Nacional de Investigación es una comisión aparte de la evaluación que realizan las universidades, pero evalúa solo cada quinquenio, cada 5 años, y solo da un bono de investigación? O sea, no da investigador 1, investigador 2, investigador 3. Habría que preguntarnos qué ventajas, qué desventajas ha tenido esto. Y yo creo que un elemento aquí clave es, no podemos pensar en un cambio profundo en la comunidad de académicos mexicanos si no pensamos en un salario profesional, en un salario que sea competitivo con los otros encuentros profesionales. La siguiente, por favor. Paso al tema de estudiantes. Yo creo que en la situación actual, un primer problema que nos encontramos es que más del 75% de nuestros estudiantes es lo que se denomina primera generación del grupo familiar. O sea, es la primera generación que accede a la educación superior. ¿Esto qué implica? Implica que el grupo familiar no le ha apoyado en formarse hábitos de estudio, pero no le ha formado tampoco en formarse otro conjunto de hábitos que permitan mejor su desempeño académico. Y hábitos tan simples como alimenticios o esparcimientos, o hábitos un poco más complejos, como capacidad de sistematizar, hacer síntesis, etc. Por otra parte, yo creo que todavía las universidades mexicanas seguimos teniendo la presión de hacer planes de estudios cargados de contenido. Tenemos una dificultad para preguntarnos el mundo del trabajo, qué es lo que está requiriendo. Y lo que nos preguntamos como universidades es, ¿estos temas necesariamente deben ser vistos? Y por otra parte, ante la masificación, el estudiante se refugia en el anonimato para sobrevivir. Esto nos lleva a que nosotros difícilmente como maestros, como universidad, podemos decir cuál fue el desempeño de Juan, de Pedro, de María, etc. La siguiente, por favor. Estamos también ante un nuevo esquema. Yo creo que en este momento se ha hecho como muy crudo. Cada vez más la distancia que hay entre aspiración a la educación superior y aceptación a la educación superior en el país es más grande. En la siguiente se va a ver más claro. La siguiente, por favor. O sea, ustedes pueden ver en la raya azul los números de aspirantes a la educación superior en esta cohorte de este año, y en la raya amarilla van a encontrar los que fueron aceptados.
lo que vamos encontrando es que hay una tendencia a que el 50%, y me estoy refiriendo solo a universidades estatales, estoy sacando las metropolitanas que tienen otra dinámica, a que el 50% no es aceptado. La siguiente, por favor. Los estudiantes tienen pocos alientos personales para obtener un título. Finalmente también porque el mercado ocupacional tampoco alienta la obtención de estos títulos. Ante la presión demográfica tenemos como dos grupos de estudiantes. Un grupo, los que tienen mejor rendimiento, que opta por inscribirse en las carreras que pudiéramos llamar tradicionales, medicina, derecho, odontología, contaduría, etcétera, que son los estudiantes en general que tienen mejores calificaciones y un desempeño más cercano a lo que se le pide a un estudiante universitario. Pero tenemos estudiantes de menor rendimiento, que optan ante esta presión demográfica por las carreras que no son saturadas, y que estamos saturando con este grupo de estudiantes de segundas o terceras opciones: educación, bibliotecología, historia, sociología, economía. Y por otra parte, tenemos la oferta de educación superior privada que rompe con cualquier posibilidad de regulación de la matrícula. La siguiente, por favor. Entonces, aquí estamos frente a dos tipos de estudiantes. Estudiantes que en su vida cotidiana están educados en el área de la imagen con habilidades de informática, frente a una docencia de palabra, de libro, de fotocopia, de GIS, de pizarrón, etcétera. Yo creo que en las universidades estamos todavía empleando de forma muy baja los recursos de la informática. ¿Cuáles son los retos? En primer lugar, la siguiente, por favor. Un reto que tiene el estudiante es cómo ingresar a la educación superior. Un segundo reto mucho más complicado es cómo desarrollar competencias profesionales que le permitan ingresar al mercado ocupacional, un mercado que cada vez es mucho más competitivo. Yo creo que a las universidades públicas nos cuesta mucho desarrollar un enfoque de emprendedores. El dominio de la lengua extranjera. La siguiente, por favor. Y yo creo que un reto que es de los estudiantes, pero al final de cuentas es de las universidades, es: ¿podemos enfrentar de una manera distinta la concepción que tenemos de los planes de estudio o no lo podemos hacer? La siguiente. En los profesionistas. Bueno, en los profesionistas encontramos también un conjunto de cambios radicales. La internacionalización está generando nuevas formas de competencia laboral. Estamos frente a una pérdida del concepto de empleo estable. O sea, hoy no podemos ofrecer. El mundo no ofrece un empleo estable y viene todo con todos estos conceptos de flexibilidad laboral, viene con todo lo que la revolución tecnológica, la revolución informática está cambiando las profesiones. Ya voy a terminar. La siguiente, por favor. Y aquí veo dos retos. Un reto en su formación. Y el reto en su formación lo veo tensión entre la visión enciclopédica que nos ha caracterizado frente al desarrollo de habilidades y competencias. Un cambio de concepciones de contenido en los planes de estudio. Yo creo que esta que viene es muy importante. Tensión entre los sistemas de examinación masivos, estoy hablando en concreto Ceneval, o sea, el problema de este tipo de exámenes en nuestro país es que va a orientar los planes de estudio. Y si este tipo de exámenes finalmente está centrado en las competencias que se supone que el estudiante debe aprender, y si se definieron con competencias solo como dominio de contenidos, entonces este examen está presionando, está dificultando que las universidades piensen cómo lo acerco al mundo laboral. Tensión entre resolver problemas en forma individual o en forma grupal y entre esquemas de formación. Mi pregunta aquí es: en México hemos abusado mucho del concepto de innovación en la educación. Se implantó la flexibilidad, nunca se hizo una reflexión sistemática sobre hasta dónde llegó la flexibilidad. Esto es, ¿la flexibilidad modificó planes de estudios o modificó prácticas de maestros y alumnos? Me temo que modificó planes de estudios. Me temo que las prácticas de maestros y alumnos siguen siendo tan viciadas como en el antiguo. La siguiente, por favor. Y el otro gran reto es su incorporación al mundo del trabajo. Yo creo que hoy tenemos que reconocer la presencia de lo complejo, y la presencia de lo complejo en última instancia nos lleva a pensar que no hay un pensamiento acabado, que estamos frente a problemas inéditos y que estamos frente a profesionales que no van a poder o que no van a enfrentar habitualmente solos un conjunto de problemáticas que tienen frente a sí. Gracias. Bueno, gracias. Cedemos la palabra al doctor Hugo Casanova Cardiel.
Muchas gracias. Buenos días. Estoy muy agradecido con la Universidad Autónoma de Baja California por la invitación que me han hecho para participar en este evento académico. Tengo la certeza de que en este tipo de eventos es donde se construye día con día la universidad, en la reflexión, en el pensamiento. Las indicaciones que nos han dado para presentar nuestras reflexiones han sido de una enorme flexibilidad. Tenemos una serie de preguntas que las entiendo como cauces en los cuales nos hemos de mover, pero también nos han manifestado la flexibilidad para abordar también cosas desde una perspectiva general. Y yo he optado por, en estos minutos, dar una panorámica amplia y en la siguiente fase abordar las preguntas. Y sobre todo en la perspectiva de que habemos aquí quienes nos dedicamos de manera natural y sistemática a la reflexión sobre la universidad, pero también a que hay muchos académicos cuyo trabajo no los lleva necesariamente a reflexionar sobre la universidad. Todos la vivimos, por supuesto, todos conocemos nuestra parcela, pero lo que haré es compartir con ustedes una serie de ideas que me parecen pertinentes, a las cuales además voy a dar lectura con el propósito de ser lo más preciso que se pueda. La universidad es muy probablemente la institución social con mejores recursos para reflexionar sobre sí misma. Por la naturaleza de su trabajo y por las aptitudes de sus actores en torno al saber, tal institución cuenta con los dispositivos indispensables para examinarse y para identificar sus problemas, perspectivas y alcances. Sin embargo, las instituciones universitarias enfrentan, de manera más frecuente de lo que podría suponerse, una especie de parálisis para analizar su papel y el cumplimiento de sus responsabilidades. Y no estoy haciendo referencia aquí al llenado de formularios o a impresos de autodiagnóstico o de cumplimiento de metas o de reportes de evaluación, procesos en los cuales la universidad de nuestro tiempo está invirtiendo una cantidad insólita de recursos, sino al examen riguroso y sistemático de su quehacer frente a las complejas y cambiantes demandas de la sociedad de hoy. Tanto en México como en otras naciones, las reflexiones sobre la universidad han estado relacionadas principalmente con momentos de crisis institucional y las grandes propuestas de reforma universitaria suelen estar asociadas a movimientos académicos y estudiantiles. No obstante, es creciente la proporción de reflexiones sistemáticas e institucionalizadas que, además de dar respuesta a la construcción de conocimiento especializado, contribuyen al planteamiento de propuestas de innovación. En tal sentido, resulta altamente valiosa la decisión tomada en la Universidad Autónoma de Baja California para generar un proceso reflexivo institucional. Una paradoja del saber y de sus instituciones es que la fuente de sus decisiones está cada vez más cerca de la intuición y de la voluntariedad política que del saber generado bajo las condiciones propias del trabajo académico. Es decir, cada vez más lo que aquí sucede es decidido desde fuera. En las últimas décadas, además, el ámbito universitario ha recibido un fuerte influjo del mercado o de los mercados, obligándose a asumir códigos no siempre afines a la especificidad de la academia. En suma, nuestro campo universitario enfrenta una serie de tensiones relacionadas con su propia definición y orientación. Bajo tal perspectiva de plantearse, ¿cuál es la base para definir el futuro de la universidad? O sea, esta tarea que hoy está dando comienzo con esta sesión de seminario, ¿cuáles son las bases? Aunque entre universitarios podría resultar reiterativo, hoy resulta necesario ratificar lo obvio: la construcción de las decisiones institucionales en todas sus dimensiones temporales, largo, mediano y largo plazo, corto, mediano y largo plazo, ha de estar fundada en el saber y en la dimensión académica. Por supuesto, en la universidad confluyen factores de diversa índole y en su análisis han de ponderarse las dimensiones política, social, económica y cultural que conforman su entorno. La universidad no puede referirse
a sí misma, no puede ser una institución autorreferida. La universidad tiene sentido en su concreción ante lo social. Sin embargo, el criterio de articulación de tales dimensiones ha de ser el del saber. El saber es lo que define a la institución y le da razón de ser. No expondré aquí la reseña del contexto completo que vive la educación superior. La estructura del seminario ha marcado las preguntas a las que he aludido, que orientan con claridad la dirección de la reflexión académica que hoy inicia. Sin embargo, es necesario aludir a algunos factores contextuales que hoy vivimos. El contexto, y ya lo ha expresado el doctor Díaz Barriga, el contexto de la universidad del siglo XXI es desde una alta complejidad. La conformación de un esquema mundial altamente articulado, interrelacionado, constituye uno de los factores condicionantes de la nueva realidad. Las sociedades diversificadas y extensas se modifican continuamente y el conocimiento se consolida como el mecanismo de racionalidad por excelencia. Los saberes y sus formas de reproducción crecen y se diversifican. Las nuevas tecnologías acrecientan su presencia y se impone la internacionalización. Aunque es difícil sintetizar los efectos del nuevo marco en las instituciones universitarias, es posible sostener que la universidad se ha reubicado desde un sitio relativo hacia el centro de lo social. Sin embargo, las demandas sociales a la institución son crecientes y cambiantes. En esta perspectiva se vive el desplazamiento de la idea que legitimaba la universidad como una institución social hacia otra que la define como un complejo aparato industrial. A su interior, las instituciones viven un proceso en el que progresivamente asumen formas organizacionales nuevas y las disciplinas viven una creciente atomización que dificulta el establecimiento de reglas y referentes comunes. A lo anterior se suman otros factores importantes como un contexto de políticas restrictivas en términos de financiamiento, la preeminencia de esquemas de regulación gubernamental y la emergencia de nuevos actores sociales que también expresan demandas y expectativas novedosas para la universidad. El nuevo escenario, en suma, está demandando de respuestas por parte de las instituciones. Días pasados, en otro espacio académico como este, dos actores, me refiero a esto porque es muy ilustrativo, un exrector de la Universidad Nacional y un líder de movimientos alternativos universitarios, convergían en una afirmación que comparto con ustedes. O sea, si no nos apresuramos, si no atendemos la redefinición de la universidad, otros lo van a hacer por nosotros. El nuevo escenario, decía yo, está demandando de respuestas como estas, de respuestas sistemáticas. Asumiendo el riesgo de simplificar una realidad muy diversa, es posible aludir a un conjunto de 8 tensiones que hoy vive la universidad de cara a procesos de innovación y reforma. Y digo 8 no porque eso sean específicamente desde el mirador, desde el observatorio donde estoy ubicado, he podido apreciar estos. La tradición contra la innovación, lo viejo contra lo nuevo, es una de las tensiones más características de la universidad. ¿Qué se queda y qué se va? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que nos hace ser universidad y qué podemos mejorar para seguirlo siendo? Otra tensión es demandas crecientes versus apoyos decrecientes. Cada día se demanda más de nosotros, se espera más de nosotros y cada vez tenemos que negociar mucho más para conseguir los recursos. Universidad para reproducir o para crear conocimiento, docencia o investigación. Esta es una pregunta del siglo XIX, pero que hoy, en los inicios del XXI, sigue estando presente. La universidad frente al poder, saber y política. La universidad de nuestro tiempo hoy tiene una fuerte tensión en su papel frente a las diferentes manifestaciones del poder, específicamente el poder del Estado, el poder de los gobiernos más concretamente. ¿Cuánto pueden intervenir? ¿Cuánto pueden decidir? Es una pregunta que tenemos. Ni siquiera estoy aquí haciendo referencia a que es mucha o poca. Tendríamos que plantear en algún momento una línea, una separación de atribuciones. Universidad frente al hacer, y es una de las tensiones más importantes. La universidad, el saber y el mercado sería básicamente el trabajo. Tenemos muchas demandas para que la universidad produzca recursos humanos o capital humano. Estamos aludiendo mucho a metáforas industriales,
económicas, que no podemos ignorar esa dimensión. Pero ¿cuánto podemos declinar frente a esta tensión en la universidad? Y la tensión última que les propongo es la universidad funcional frente a la universidad sin condición. O sea, necesitamos una universidad que responda plenamente al ámbito de la economía, o hemos de reconocer, como Derrida sugiere, que la universidad solo lo es si lo es sin condición. Dice Derrida, la universidad tiene una obligación total frente al saber y ha de cuestionar todo el tiempo. Y si deja de cuestionarlo, deja de ser universidad. Dejo hasta aquí mis 8 tensiones, que tienen un sentido, decía yo, más descriptivo, y en la siguiente ronda pues entraré a las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Hugo Casanova y cedemos la palabra al doctor Rolinken. Muy bien, pues es muy grato realmente estar con ustedes en esta reflexión. Escuchando las palabras del rector Mungaray y del doctor Luis Llorens, yo sentía un auténtico interés por el debate, por la reflexión, y es muy estimulante estar en un ambiente así. Quiero decirles que yo de entrada comparto muchas de las inquietudes que ya han expresado Ángel y Hugo en esta mesa, y una de las cosas que me gustaría empezar diciendo en mi reflexión sobre 3 líneas que me han pedido que toque, que es el futuro deseable de los académicos, el futuro deseable del modelo educativo y el de la organización académica, que voy a tocar muy en general a través de un aspecto muy particular, empezando por el tema que ha tenido eco en las 2 intervenciones anteriores, y es la evacuación, el vaciamiento del sentido de universidad que estamos viviendo en este cambio de época. Estamos preguntándonos por el sentido de la universidad y creo que Hugo lo ha dicho con mucha claridad, y muchos de los datos que ha aportado Ángel nos llevan a esta pregunta. Si estamos viviendo una evacuación del sentido de nuestras instituciones educativas, sociales, la familia, el Estado, pero en este particular caso la universidad, y la obligación o la responsabilidad que tendríamos de pensar en su rediseño. Eso creo, en mi opinión, esa es la tensión frente a la cual nos han planteado el día de hoy, una tensión que está presente y que no es fácil de atender en pocos minutos, pero que definitivamente nos debe llevar a una reflexión sobre algunos aspectos en particular que me gustaría ahora tocar, sobre todo en relación con el modelo académico. Yo quisiera hablar del modelo académico, el modelo educativo de la universidad, tocando a la par aspectos que tienen que ver con los académicos y con la organización académica. Compartiendo la idea de que estamos viviendo una época de modernización acelerada, de hiperevaluación, de pérdida de sentido, yo veo que algunas instituciones universitarias reaccionan o responden a esto con una postura, digamos, de modernización irreflexiva. Sí, hagamos todo lo que nos pide FOMES, sí, hagamos todo lo que nos pide PIFI, sí, hagamos todo lo que nos pide PROMEP y a ver si conseguimos un poco de dinero. Es la modernización irreflexiva. En otro extremo, caricaturizando el asunto, por supuesto, está la resistencia o la incapacidad para entrarle a este juego. Entre esos 2 extremos creo que se encuentran la mayor parte de nuestras instituciones universitarias, y no solamente públicas, sino también privadas. Llevando el caso al extremo, podríamos decir que tal vez el Tecnológico de Monterrey está en la versión más extrema de la modernización, no sé si reflexiva o irreflexiva, y el CGH, que paró la UNAM hace varios años, está en el otro extremo. Tal vez esos 2 son los 2 polos más extremos entre los cuales se abre el mapa de la educación superior hoy en día en México. ¿Cuáles son algunos de los problemas que enfrenta el modelo educativo, los académicos y la organización académica en este contexto? Pregunto yo y trato de poner a su disposición conclusiones o temas sacados de
distintos autores como José Joaquín Brunner, como Anthony Giddens, otros autores que reflexionan sobre la sociedad contemporánea, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y el papel de la educación superior. En primer lugar, tenemos en este contexto de sociedad del conocimiento, que por un lado parece muy positivo, parece una especie de utopía informática, tenemos también el lado oscuro, tenemos la sobreoferta de información mediática, textual, visual, musical, de todo tipo, a la que están expuestos, como ya dijo Ángel Díaz Barriga, todos nuestros alumnos, seguramente desplazándonos generacionalmente de los que somos sus maestros. Esta sobreoferta de información no nos está obligando a repensar qué significa ser alfabetizado hoy en día, qué significa manejar información y qué tenemos que hacer en este sentido con nuestros estudiantes. No estamos presenciando un creciente distanciamiento entre el mundo de las aulas universitarias y la realidad mediática de los jóvenes. ¿Cómo están procesando ellos esta sobreoferta de información y qué estamos haciendo nosotros para lidiar con esto? Primer tema. Segundo tema es el tema de la multiplicación y diversificación de ofertas de educación superior, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Y no solamente en instituciones llamadas de educación superior, sino empresas como Microsoft o Oracle que ofrecen programas para capacitar a técnicos, muchas veces mucho más deseados o buscados por los estudiantes que los propios cursos de informática ofrecidos por la universidad. Es decir, que las ofertas en educación en educación terciaria, como se le dice hoy en día, realmente se han abierto mucho y la universidad, como la entendemos, es una de tantas instituciones que tienen estas ofertas. ¿Cómo nos coloca frente a esto? Otra pregunta. Parecería entonces que la educación superior debe volverse cada vez más individualizada. Es decir, parecería que serán cada vez más los estudiantes y no las instituciones los que fijarán la agenda educativa. La diversificación de ofertas y el crecimiento de la demanda de estudios superiores implica que habrá una mayor diversidad social y cultural en el estudiantado y una mayor variedad de demandas educativas específicas. ¿Cómo harán las instituciones para atender esta variedad de necesidades y cómo mantendrán un sentido de identidad y comunidad institucional? Debo decir que si esta tendencia se verifica, no estaría mal, sería saludable que en nuestro sistema educativo el estudiante fuera colocado en el centro, por cierto. Pero eso de alguna manera resulta amenazante para el tipo de instituciones en la que estamos acostumbrados a desenvolvernos. Por lo tanto, estamos preguntando si el foco de la actividad educativa debería desplazarse desde la enseñanza hacia el aprendizaje. Este es un tema ya muy llevado y traído, pero creo que no está de más resaltarlo ahora. En efecto, el tema del aprendizaje, por mucha pleitesía verbal que se le rinda en la educación superior, que estamos aquí para atender a los estudiantes y para que aprendan, si observamos realmente las prácticas comunes en nuestras universidades, creo que podemos llegar a la conclusión de que es la enseñanza lo que más nos ha preocupado, cómo organizar la enseñanza y no tanto desarrollar más el aprendizaje y sobre todo entender mejor qué resultados de aprendizaje debemos de buscar. Esto tiene una serie de implicaciones. Una de ellas es para el currículum. Tradicionalmente concebimos el currículum como un patrón común de horas crédito, materias y requisitos que ofrecemos como insumos uniformes a todos los estudiantes, en tanto que receptores. En este concepto, el tiempo curricular es una constante y el aprendizaje es una variable. Pero al diversificarse la oferta de estudios superiores y al diversificarse el estudiantado cultural y socialmente, dándole mayor poder para optar por distintas ofertas al estudiante, ese patrón común de insumos curriculares será puesto en cuestión por la necesidad de atender necesidades educativas diversas. Los estudiantes buscarían seguir rutas formativas novedosas fuera del marco curricular tradicional. El tiempo se volverá una variable y la evaluación se volverá crucialmente importante. Es decir,
evaluaremos al estudiante no por el tiempo curricular, horas asiento, sino por aprendizajes efectivos. Es decir, una implicación adicional es que al profesor también en este escenario se le evaluaría de otra manera, se le evaluaría más por los resultados que logra ante el estudiante y no tanto por las actividades que reporta en todos los papeles que continuamente estamos entregando. Estoy entonces planteando un cuestionamiento a la pedagogía con que tradicionalmente hemos operado. Haciendo eco de algo que decía Ángel Díaz Barriga, creo que también es válido pensar que en un escenario como este se cuestionaría el rol de los títulos y el rol de la carrera profesional, dando menos importancia a todos los contenidos con que intentamos atiborrar al estudiante y dando más importancia a ciertas competencias y destrezas efectivas que en efecto son necesarias para el futuro desarrollo laboral, pero también personal de esta persona. No es nada más un tema laboral, en parte lo es. ¿Qué pasará con el monopolio que tenemos las universidades, el monopolio sobre la transmisión del saber, si los estudiantes deciden seguir unos cursos en la institución A para luego tomar otros cursos en la institución B y finalmente obtener un certificado técnico emitido por alguna empresa tecnológica en otra parte? Eso cuestiona el lugar que ocupa la universidad como monopolio de transmisión del conocimiento. Yo digo, eso no está mal para el estudiante, pero sí significa un reto para la universidad. Lo cierto es que el concepto de carrera profesional que priva en México, de hecho, no digamos, no teóricamente, pero de hecho, por las prácticas de los estudiantes ya está siendo puesta en cuestión, incluso por las nuevas competencias que requieren los mercados profesionales. Si vemos con crudeza las cosas, creo que podemos decir que nuestras carreras son túneles especializados de 4 o 5 años que generalmente permiten poco movimiento hacia los lados y generalmente se caracterizan por la rigidez. Si yo empiezo como estudiante la carrera de administración y un año y medio después decido que quiero estudiar filosofía, tengo que regresar y empezar de cero y la misma universidad no me acredita lo que ya hice en administración. Puede ser que no sean acreditables de hecho, ¿verdad? Pero la idea simplemente es ajena a la manera en que está organizada la universidad. Hay muchos estudiantes que están en esta situación y que se enfrentan a este conjunto de túneles especializados que desde el punto de vista de un estudiante que entra a la universidad, esa es la imagen que se le presenta y que deberíamos de pensar si esto es realmente lo que una universidad debe de ser. Creo que otro tema que se va a poner en cuestión y que ya lo han mencionado los que me antecedieron es la pregunta sobre la formación superior. ¿En qué debe de consistir fundamentalmente la formación que damos en educación superior? Hay cada vez más acuerdo sobre la necesidad de, independientemente de los contenidos que se deba impartir en cada área, la necesidad de desarrollar capacidades cognitivas superiores como el pensamiento crítico, como la efectiva comunicación verbal y escrita, como la capacidad para seleccionar información, utilizarla, interpretarla, evaluarla, justamente ante la explosión de fuentes de información, la capacidad para identificar y resolver problemas y la capacidad para hacer esto en grupo, la capacidad para planear el uso del tiempo y los recursos materiales disponibles y la flexibilidad para ocupar diversos puestos de trabajo y aprender nuevos contenidos. Estas capacidades no están en ningún plan de estudios. Generalmente no forman parte de los objetivos generales o específicos de una materia, pero sí son competencias que cada vez son más necesarias, no solamente laboralmente, sino para la vida cívica y para el desarrollo individual. Bien, obviamente en todo esto el rol del profesor viene a ser cuestionado, ¿no? Viene a ser reexaminado. En este entorno, el papel del profesor como diseminador de información y conocimiento viene a ser, en este escenario, puede ser que sea un escenario ideal, pero lo estoy planteando para su consideración, es un rol que viene a ser suplantado por la idea de mentor, de guía, por aquel que auxilia al estudiante a integrar información proveniente de múltiples fuentes,
en un marco coherente de sentido. La producción, entonces, la producción de sentido sería una tarea educativa fundamental. Y la producción de sentido no se hace en conferencias frente a grupo, se hace de otra manera. En el diseño de programas y de currícula, el profesor participaría menos como un experto expositor de los contenidos enlistados en serie y más como un diseñador de experiencias de aprendizaje vitales, de insumos puestos en manos del estudiante. Con esto quiero afirmar que la introducción de nuevas tecnologías educativas no elimina al profesor de ninguna manera, antes bien transforma su rol como agente en el proceso de aprendizaje del estudiante. Por otro lado, frente a la necesidad de fortalecer las capacidades cognitivas superiores, es crucial el rol del profesor como facilitador de experiencias vitales de aprendizaje. Todo apunta nuevamente a colocar al estudiante y al aprendizaje en el centro, haciendo de su actividad y de sus productos escritos o de otro tipo la principal materia de trabajo en clase. Claro que yo aquí estoy hablando como profesor de ciencias sociales y tal vez esto no sea fácil de extender a otras áreas. Bueno, termino porque ya se me terminó el tiempo, diciendo solamente que de esta reflexión no debería quedar fuera el tema de la formación ética y cívica y sobre todo también el tema de la brecha digital en que las necesarias tecnologías de información y comunicación, en el proceso en que estas tecnologías nos han metido. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Roland Ken y cedemos la palabra al doctor Axel Didrikson. Arquitecto Rubén Castro Bojorges y doctor Luis Llorens, coordinadores general y ejecutivo del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UABC. A todos ustedes, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a mi persona para estar en este evento académico. Por razones de tiempo, en mi pueblo dicen que todo cabe en un tiempecito, sabiéndolo acomodar. Vamos a ver si podemos hacer telegráficamente algunas ideas de reflexión sobre el tema de la prospectiva de la universidad. Parto del método esencial de la prospectiva, que es ir primero al futuro para regresar contrastando las tendencias y variables pesadas del horizonte de reflexión, en este caso es 2020, para efectivamente generar un escenario. Si nosotros nos quedamos en la reflexión del presente, desde aquí hacia el futuro, nos sobredeterminan los acontecimientos de las coyunturas y reducimos la capacidad de imaginación y de construcción que es posible y que solamente puede ser generado por la prospectiva. Por eso hay que ir primero al futuro para romper las inercias, los moldes, los acontecimientos, las coyunturas que nos sobredeterminan desde nuestro trabajo cotidiano y el análisis de la correlación de fuerzas o del presente para poder efectivamente tener un parámetro de construcción de este escenario. Dicho esto, así muy a bote pronto sobre la esencialidad metodológica de la prospectiva, paso a lo que es sustancial. Es decir, primero tenemos que construir una misión de esta nueva universidad, es decir, sus nuevos objetivos, sus funciones, la sustancia sobre la cual queremos que esta universidad sea en 10, 15, 20 años. Esta misión fundamentalmente debe ubicar en dos cuestiones. Todo lo voy a decir muy telegráficamente, me van a disculpar. Sus funciones y su estructura organizacional, en términos generales. En respecto a las funciones y la estructura organizacional, tenemos que pasar de este tipo de consideraciones de que la universidad tiene como funciones la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, por poner en el centro de la nueva universidad la producción y la transferencia de conocimientos, que no es lo mismo.
la producción, la transferencia de conocimientos de la perspectiva, digamos, del modo 2 de hacer la ciencia Gibbons et al., da una estructura completamente diferente relativa a las funciones sobre las cuales se organiza la universidad. Segundo, no es para formar profesionales, técnicos o profesionales, sino para alcanzar una formación integral de ciudadanos. Es decir, la perspectiva fundamental no es un perfil de egreso sobre mercados laborales predeterminados, porque eso para entonces ya no va a existir, va a haber mercados emergentes con un altísimo nivel de flexibilidad laboral, donde las articulaciones en estos segmentos, sobre todo en la parte de las industrias, las empresas de conocimiento, que son las que van a ser el eje de articulación de esta nueva sociedad, hacen que los títulos, las profesiones, no tengan ya sentido en la perspectiva por lo menos de una formación integral, pero sí la de ciudadanos, es decir, entes que pueden participar activamente en la transformación de esa universidad. Y tercero, dentro de las funciones de esta nueva misión está ser instituciones eminentemente culturales, en el sentido que dice Manuel Castells en su libro de La Sociedad Red, que no puedo ahorita meter directamente a señalarlo, simplemente decir que si una sociedad del conocimiento articula el nuevo modelo de desarrollo hacia los próximos 10 y 15 años, lo esencialmente cultural, las instituciones culturales son las que definen el conjunto de las funciones del sistema de producción político y social de ese tipo de sociedad. Paso entonces a 5 elementos fundamentales de esta organización en lo específico: estudiantes, académicos, currículum, estructura organizacional y internacionalización. En el futuro, los estudiantes, aquí entro al contraste con las tendencias que tenemos enfrente, según las proyecciones más o menos verificables, es que el grupo de edad de 15, 16 hasta 40, 45 años va a ser el grupo poblacional de mayor expansión hacia el 2015-2020. Esto toca directamente al perfil de ingreso de las instituciones de educación superior. Prácticamente se está hablando que se va a duplicar o triplicar en algunos escenarios el número de estudiantes que vamos a tener que hacer frente en términos de masa poblacional con todos los créditos y los certificados correspondientes que va a requerir, por lo tanto, en este escenario de nueva universidad de producción y transferencia de conocimientos, por supuesto con una estructura organizacional diferente, que también entrar a una fase definitiva de expansión, de nueva expansión institucional. Esta fase de expansión institucional tiene como meta la idea de la universalización del componente de referencia del grupo de edad escolar correspondiente, es decir, la universalización la estamos entendiendo como un sistema de educación superior o estatal que abarca más del 60% del grupo de edad escolar correspondiente. Ahorita estamos en el 22%. El reto va a ser cómo lograr expandir nuestros sistemas de escolarización de enseñanza superior para alcanzar alrededor del 50-60% del grupo escolar correspondiente. Porque si no, la otra pregunta es, ¿qué van a hacer estos muchachos? Ahorita ya en este año, contrastando, tenemos muchachos que se tienen que poner en huelga de hambre, como está ocurriendo en Sinaloa, para poder ingresar a la Facultad de Medicina, o darse de golpes con otros grupos que ya ingresaron, etcétera, o hacer manifestaciones de rechazados, etcétera. Es increíble, ¿no? ¿Cómo podemos permitir que los jóvenes que tienen todos los certificados, credenciales, que han pasado por años de escolaridad, no tengan ni la más mínima oportunidad,
¿no?, para continuar con sus estudios en una perspectiva social del conocimiento. Esto es inadmisible, es inadmisible. Tenemos que darle oportunidad a todos los que están, a partir, por supuesto, de una evaluación de sus capacidades, porque no por condiciones socioeconómicas, que es lo que está ocurriendo. Híjole, qué rápido me fui. Segundo, académicos. Al futuro, la nueva universidad presenta no la desintegración del trabajo académico, sino su complejidad. Es decir, académicos que tienen que hacer investigación, dar clases, organizar talleres, seminarios, módulos para construir objetos de conocimiento, hacer gestión de sus recursos, preparar material didáctico, trabajar con nuevas tecnologías. Es decir, habla de una tendencia a su complejidad. Obvio, lo que ya todos sabemos, que tenemos una condición de envejecimiento muy fuerte de las poblaciones académicas, con excepción de aquí el auditorio, pero esta es más o menos una tendencia fuerte, dominante en otras partes del país, particularmente en las universidades más tradicionales, pero hacia el futuro se está tendiendo muy rápido, debe tenderse rápidamente hacia un nuevo empoderamiento de los académicos sobre su propia materia de trabajo y sobre sus procesos y resultados. Es decir, una situación en la que los académicos son los que definen el eje de producción de los conocimientos, y si no se empoderan sobre sus propios recursos, condiciones, funciones, procesos, productos, esto no va a ocurrir, no va a ocurrir. El siguiente tema es el del currículum. Roldín creo que y otros, los colegas que me antecedieron, han señalado esto del paso del paradigma de la enseñanza al aprendizaje. No lo toco más, pero después quizá podamos abordar algunas cosas sobre el mismo, pero efectivamente hay que poner en el centro este paradigma de los aprendizajes, que depende de la creación de habilidades, destrezas, competencias, valores, habilidades genéricas, que deben ser el eje sobre el cual se construya el nuevo currículum. Cuarto, la estructura organizacional del futuro pasa de lo académico hacia la administración y la gestión, no al revés, como ocurrió. Es decir, de la gestión y la administración se determina la estructura organizacional académica, lo cual siempre se hizo así porque primero se hicieron las leyes orgánicas, los estatutos generales, los reglamentos, y luego pasaron aquí debe ser al revés. O sea, sí, el empoderamiento del poder académico, o valga la redundancia, es el eje sobre el cual se monta la estructura organizacional de la nueva universidad. Esto significa que de ahí surgen las estructuras normativas que generan después, que se estructuran después en formas de gobierno, en estructuras organizacionales, siempre mucho más planas y en red. El trabajo académico es netamente, esencialmente, un trabajo que debe organizarse bajo la estructura de redes organizacionales. Y finalmente, el impacto que tienen las tendencias actuales a la internacionalización. Es decir, no va a ser posible que un estudiante, ni tampoco un académico, ¿no?, estudie en esta universidad, se haga académico de tiempo completo y salga de la universidad solamente por los pies por delante. No, tiene que moverse. Y el estudiante también tiene que hacer sus carreras, por decirlo así, es decir, la organización de su currículum en muchos lados, en muchos lados. En la Unión Europea, esto como ustedes saben, vi el programa Sócrates Erasmus, ya tiene unos cuantos años, 10 años, y ha movido millones de estudiantes. Por ahí leía, ya me llegó el 0 minutos, lo cual todavía significa una cantidad. Ya hay parejas Erasmus-Sócrates, nosotros apenas estamos comenzando. Ustedes van a ver muy pronto que ya estamos lanzando a nivel no solamente nacional, sino regional de toda América Latina y el Caribe, la primera plataforma de movilidad de estudiantes para hacer posible flexibilizar las estructuras tan rígidas, estos tubos de los que hablaba Ken, y que los estudiantes puedan hacer sus procesos formativos en 1, 2, 3 o varias universidades o países. Y esto va a implicar cambios en las estructuras fundamentales de organización y va a empezar a romper las rigideces
que son hoy un imperativo de cambio fundamental en nuestras universidades. Muchas gracias. Cedemos la palabra al doctor Luis Aguilar. Pues, estimados amigos, es para mí un honor estar con ustedes y agradezco y valoro la invitación de participar en esta reflexión. En esta primera intervención yo voy a ser genérico, pero voy a ofrecer lo que es mi perspectiva de lectura del futuro de la universidad y después entraré más en detalle en las otras preguntas. Sin duda, pensar y construir el futuro es crucial, porque ninguna organización tiene el futuro asegurado. Y esto conviene decirlo en las instituciones públicas que por alguna razón creen que son eternas y que van a durar. El Estado, los gobiernos, las universidades públicas. No, lo público no está necesariamente llamado a durar, al menos como lo estamos entendiendo y practicando. Entonces, es muy importante esta idea de que nadie tiene el futuro asegurado y que entonces en lo que está por ocurrirnos hay oportunidades para afirmación, auge y desarrollo, pero también hay adversidades y amenazas para descomposición, decadencia e insignificancia social. Las universidades pueden sobrevivir, pero ser socialmente insignificantes, no generar ningún valor social relevante. Y esto conviene decirlo porque nosotros en las universidades, con ese sentido claustral y hasta comunitario, vemos más el interno que el entorno, vemos más el presente que el futuro y vemos más la operación que la estrategia. Entonces, por eso es de aplaudir este tipo de reflexión. Yo en realidad me interesa hablar más de estrategia que de prospectiva, pero no voy a entrar a este debate, o si quieren lo mestizamos rápidamente y hablamos de prospectiva estratégica, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Lo que se resuelve en el concepto, pues ya supuestamente no se resuelve en la realidad, pero digamos, yo creo más en la estrategia, porque la estrategia son futuros ganadores. Esto es lo típico de la estrategia. La planeación son futuros deseables, la perspectiva también futuros deseables realizables, pero la estrategia son futuros ganadores, que si estás en negocios es tu ventaja competitiva, si no estás en negocios es tu posición de excelencia en el servicio. Creo que lo que tenemos que pensar son futuros ganadores que representen esta ventaja competitiva de nuestra organización o la excelencia de nuestra organización, y en los dos casos, tanto en el enfoque bélico competitivo como en el enfoque de calidad de excelencia, el futuro ganador es aquel en el que los productos de una organización, sus servicios, son superiores al valor que generan sus competidores o rivales, o son superiores al valor de los productos de otras organizaciones que se mueven en su sector de actividad, aunque no los consideremos rivales y competidores. Entonces, futuro ganador es este futuro de superioridad y liderazgo. Y para mí, ¿cuál es este futuro ganador de la universidad? Es un futuro de alta especialización. Quizás es lo que yo voy a insistir en mis intervenciones. En sistemas sociales complejos, la especialización de las instituciones es una condición absolutamente necesaria para la sobrevivencia y significación del sistema social en su conjunto, Baja California, México, y para la sobrevivencia o la significación de una institución social particular, la UABC en este caso, o el sistema de educación superior. Cuando el sistema social es sencillo, y es sencillo en sus componentes y funciones, y piensen en el México de los años 30 hasta los años 60, era un México sencillo, realmente un sistema social sencillo, las instituciones sociales tienden a ser plurifuncionales y suelen producir bienes y servicios de varios tipo y uso, económicos, culturales, políticos, cognitivos, técnicos, puesto que revisten valor para otras instituciones y para el sistema social en su conjunto. Pero en sistemas sociales complejos, y el México del comienzo del siglo XXI es un sistema social complejo, que se caracteriza por la diferenciación y autonomía relativa de sus componentes, las instituciones particulares no tienen futuro, la universidad no tiene futuro, ni su sociedad tiene futuro o viabilidad, a menos que las instituciones particulares aporten productos especializados
y hasta singulares y únicos que otras instituciones no pueden producir y que sin embargo esos productos peculiares, singulares y hasta únicos tienen valor, generan valor para otras instituciones, agentes sociales y para el mismo conjunto social. En el momento de la sociedad simple, las universidades fueron ¿qué? Movimientos y organizaciones de la sociedad civil gubernamentalmente independientes, hacedores de opinión pública, partidos políticos de oposición o apéndices de partidos políticos oficiales, trincheras o santuarios de la revolución, orquestas, compañías de danza y teatro, salas de cine, organizaciones deportivas, supermercados, agencias de viaje, empresas consultoras, además de escuelas y centros de investigación. Eso tú lo podías hacer cuando México era simple, o era una economía cerrada y una cultura cerrada. Y entonces la universidad protagonizó actividades que en las condiciones sociales simples del tiempo eran necesarias y eran relevantes, dado que ni el Estado, ni la empresa privada, ni las organizaciones sociales estaban en aptitud de hacerlo. Hoy creo que las condiciones sociales han cambiado, nos lo han dicho nuestros colegas. Tenemos administraciones públicas, empresas privadas y organizaciones sociales, eslabonadas además en redes nacionales e internacionales, que poseen la capacidad de realizar de manera más especializada y por tanto con mayor costo-eficiencia y con mayor calidad funciones que en el pasado desempeñó la universidad. Entonces creo yo que en el funcionamiento y la evolución del sistema de sociedad complejo que ya es México, exige una alta especialización del sistema universitario, desempeños específicos en funciones que son cruciales para el futuro del país, y creo que eso es la producción del conocimiento científico y tecnológico, como han dicho mis colegas, y la producción de profesiones con capacidades que tendremos que después discutir si son plurifuncionales o son muy específicas, y con capacidades profesionales de estándares mundiales, de competitividad mundial. Creo que la universidad debe especializarse en esto, en producir conocimiento científico, tecnológico y producir profesionistas, en el sentido que discutiremos en las otras mesas, de estándares mundiales y de competitividad mundial. Si esto no lo hace la universidad, creo que ahí estaría un enorme defecto. Ese es el punto en donde realmente la universidad puede generar valor a su sociedad. Y lo puede generar con costo-eficiencia y lo puede generar con calidad. En las otras cosas la universidad no tiene que hacer nada. La empresa privada la derrota con una facilidad. Las administraciones públicas la derrotan con facilidad. Pero en producción de conocimiento y generación de profesiones, creo que ese es su gran aporte. Entonces la universidad debe enfocarse hacia lo que es decisivo para el futuro de su sociedad y para sí misma, dedicándose única o prioritariamente a aquellos campos de actividad en los que sus productos son peculiares, únicos, costo eficientes, generadores de valor económico y social, puesto que ninguna otra institución de la sociedad puede realizarlos o realizarlos con mayor eficiencia y calidad o en el tiempo requerido, y eso va a tener el efecto pues, de contribuir y de aportar de manera relevante al funcionamiento y a la evolución de la sociedad. Mi conclusión entonces es que el sistema de educación superior debe adelgazarse, liberarse de actividades que las instituciones públicas, privadas o sociales pueden ya realizar con mayor eficiencia y calidad de producto y servicio, tales como servicios artísticos, deportivos, informativos, de enseñanza de lenguas extranjeras, etc. La universidad, como ha ocurrido con otras organizaciones económicas privadas y como ha ocurrido con los gobiernos, debe ser, perdonen el anglicismo, una lean organization, ¿sí? Una organización sin grasa, delgada, enfocada, esbelta y enfocada. ¿A qué? A producir conocimiento y a producir profesionistas de clase mundial, sobre todo pensando en el futuro, donde a México le va a costar su viabilidad y donde hay muchos estados latinoamericanos que no serán viables en el siglo XXI. Pues era lo que yo quería comentarles. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros panelistas y comunicamos al amable auditorio que nos sintoniza en las ciudades de Ensenada, Tijuana,
a través de la red del canal 12 del sistema de cable de la universidad, la imagen del conocimiento, que la hora de regreso es en 10 minutos. Regresamos en 10 minutos, que sería al 5 para las 11 de la mañana. ¿Qué tal, amigos? Continuando con este programa, con este seminario que la Universidad Autónoma de Baja California está realizando, contamos en este momento con la presencia del doctor Luis Aguilar Villanueva, que es el director general de la empresa gerencial pública SC. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Acaba de pasar su participación en este seminario, muy interesante, y seguramente en estos minutos tendremos la oportunidad de poder hacer algunos comentarios al respecto. También está con nosotros el licenciado Leopoldo Martínez Herrera, que es académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, que nos acompaña. Bienvenido. Tenemos a dos personas que de alguna manera están trabajando muy intensamente en la universidad, con varios años los dos de investigadores, con varios trabajos realizados, con publicaciones también cada uno de nuestros participantes, de ustedes. Y sobre todo me quiero referir concretamente a la temática la que usted presentó en este seminario. Fue muy insistente en lo público, el valor que tiene la universidad en esta producción, en este trabajo constante y permanente que hace. Yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Hay una claridad en lo público, en esta participación, en esta producción que tiene la universidad? Sí, yo creo que es muy importante revalorizar lo público, aunque no presentar lo público en antagonismo con lo privado. Yo creo que lo público culmina lo privado. Lo importante de lo público es esta visión más general, ¿no?, de la sociedad, querer trabajar no solo para personas específicas o para realizar intereses privados particulares de personas o grupos, sino tener una visión social, una visión del conjunto, una visión de la comunidad, del municipio en el que uno convive, del estado en el que uno participa, o del estado nacional en el que uno también participa y pertenece. Y creo que esto es la universidad pública, o esto debería ser el aporte ideal de la universidad pública, esta visión de la utilidad del conjunto social, del beneficio del conjunto social y de la realización del interés y de la expectativa social. Esto no debe sonar ni abstracto, ni debe sonar a un rollero, ¿no? Requerimos universidades que no solo piensen en María, Guadalupe, Pedro, Juan, ¿no?, sino que piensen en Baja California en su conjunto, en México en su conjunto, y creo que este es el aporte de una universidad pública. Bueno, yo rescato algo que me pareció muy importante, Luis Aguilar, un expositor, un intelectual de veras de alto nivel, en el sentido de que la universidad, en este caso, necesita rescatar esta parte de la alta especialización, o de la producción muy especializada. Me parece que esta parte es muy interesante recalcarla, retomarla. Lo que sí habría que ver, y yo esto también de seguro que está en la mente del maestro Luis Aguilar, los referentes del entorno. Es decir, podemos en este país generar producción de alta especialidad en escenarios tan difíciles, es decir, en condiciones tan poco favorables, pues se podrá generar una universidad con producción especializada, donde todavía la gran diferenciación del país, las múltiples dimensiones culturales, sociales, económicas, etcétera, etcétera, son un lastre muy importante, atan a las universidades, a las necesidades de localidades, donde tantas fuerzas internas políticas también tratan de reconducir el trabajo universitario, el trabajo de la institución, porque el trabajo de la institución universitaria tiene una resonancia muy grande, muy importante en las localidades. Entonces, yo creo que una buena parte de esta tensión, de este obstáculo tan grande se encuentra en
En esta percepción conceptual, teórica que plantea el maestro Luis Aguilar, constatada o confrontada con una realidad tan difícil, tan desfavorable, como sería la realidad mexicana, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran reto que plantea el maestro Luis Aguilar, ¿verdad? Maestro, doctor, perdón, hablaba de un México simple, Ya no tenemos ese México simple y las actividades que se están realizando dentro de la universidad tratan actividades muy concretas para un México simple. ¿Cuál es el México que tenemos ahora y cuáles son las actividades concretamente que deberá hacer esta universidad o todas las universidades para poder que haya correspondencia entre esto y la sociedad, lo que México está demandando? Sí, cuando decía México simple me refería al siglo pasado y particularmente entre los años 30 o 60, que es cuando van naciendo las universidades. Y si recordarán, estimados amigos, era un México porque era agricultura, comenzaba la industria, no existían una sociedad de servicios, la economía privada no estaba desarrollada, las organizaciones sociales estaban ligadas solo a la agricultura o al trabajo. Y entonces, en este México simple, la universidad podía hacer muchas cosas y era su deber institucional y hasta moral y cívico hacer muchas cosas, ¿no? Entonces se encargó de la cultura, se encargó de las artes, se encargó del deporte, se encargó de tantas cosas. Ahora no, ahora este México es muy complejo, ¿no? Tenemos una Baja California internacionalizada, con sectores industriales de punta, una sociedad de servicios abierta a una gran potencia mundial, y esto es muy diverso a los estados del sur. Tenemos empresas privadas ya muy poderosas en ciertas ramas industriales y en ciertas áreas de servicios. Tenemos organizaciones sociales muy activas, y entonces la universidad en esta sociedad compleja debe dedicarse a desarrollar aquellos productos y servicios que realmente generan valor a su sociedad, que realmente le aportan beneficio y utilidad a su sociedad, y que lo puede hacer bien porque tiene una historia detrás. Y en cambio dejar una serie de actividades que el gobierno lo puede hacer mejor, que la empresa privada lo puede hacer mucho mejor, y que las organizaciones sociales de mutuo interés y de solidaridad lo pueden hacer mucho mejor. Y por eso yo insistía que, como decía Leopoldo, a quien conocí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que hace 20 años más o menos, que se dedique a aquello en lo que realmente la universidad pública puede ser ganadora, ¿sí? Donde es ganadora porque otros no pueden hacer esas cosas, o hacerlas les va a resultar muy costosas, van a requerir muchos recursos y mucho tiempo para hacerlo tan bien como lo hace la universidad. Entonces, que se especialice, que ofrezca servicios que generan valor agregado a su sociedad y donde la universidad es ganadora. Bien, pues de nueva cuenta el planteamiento está aquí, muy claro, ¿verdad? Creo que más explicitado que hace rato. Sin embargo, yo replantearía algunas cosas por ahí que me parece que son necesarias comentarlas. Esto se tiene que hacer no con otra cosa, sino con los mismos personajes que están en la propia universidad. Es decir, son los mismos actores, son los mismos maestros, son los mismos directivos, etcétera, etcétera. O sea, es la comunidad universitaria la que tiene que dar alto. Y eso nos coloca ya en una disyuntiva, o por lo pronto nos coloca una gran pregunta. Y la relación hacia el interior de las universidades es compleja que una relación simple de mercado de trabajo. Es decir, los universitarios, los académicos, los investigadores, todo lo que es el cuerpo universitario, los componentes del cuerpo universitario, en un México como Vamos a regresar a continuar con nuestro panel. Precisamente funciones de multimercados. Es decir, si bien es cierto que producen conocimiento, pero luego producen una serie de productos, generan una serie de productos que ver con una
demanda inminente de carácter social o con apremios que les plantea la propia administración universitaria. Entonces, esto los desvía de un esfuerzo muy concentrado que tiene que ver con la producción especializada. Habría que replantear muy bien esta acción de la universidad con sus propios cuerpos de producción para ver si esto va a ser posible y en qué tanto tiempo se dedicarán. Bueno, ahora sí, no te dediques a funciones poliédricas y múltiples, sino que te dediques exclusivamente para lo que te contraté, ¿verdad? Entonces, esto va a traer un proceso muy interesante de tensiones, de discusiones, de replanteamientos y de reubicar muy bien a varios sectores en sus propios espacios, ¿verdad? Creo que Leopoldo ha marcado 2 puntos. En su intervención anterior subrayó las restricciones del entorno, ¿no? Las restricciones presupuestarias, y ahora también él señala las dificultades internas. Porque lo que yo digo, queremos una universidad especializada capaz de generar valor de manera eficiente. Esto es como el qué, lo que hay que hacer. Lo que importa son los cómo en los que Leopoldo ha estado llamando la atención. Si la universidad pública, que como supimos va a tener 2,000 millones de pesos menos en el presupuesto para este año, quiere revertir esa situación, pues tendrá que convencer al Estado, a los políticos, que generar conocimiento y generar profesionistas con estándares mundiales de competitividad, vale la pena gastar públicamente en eso, vale la pena invertir, ¿no? Y también internamente, pues sí, hay muchas gentes que crecimos, pues los 70s en la universidad pública, que crecimos haciendo muchas cosas, ¿no? Y entrar a conocimientos especializados, puede ser que muchos no estemos listos o que las brechas tecnológicas por razones de edad sean muy grandes, y entonces sí vamos a requerir una universidad que nos reentrene, nos apoye, no paternalistamente, ¿no? Pero que sí genere las condiciones, al menos para los de mi generación, para reciclar habilidades, porque ya los jóvenes están ya en esta nueva mentalidad, en este nuevo espíritu. Pues solamente agradecerle, doctor Aguilar, su participación en este seminario, pero también su participación en estos minutos que tenemos la oportunidad de ampliar más sus comentarios con respecto a esta temática. Muchas gracias. ¿Tú ya habías venido? Aquí sí, unas cuantas veces. A Ensenada no has ido, ¿no? A Ensenada nunca he ido. No, los vamos a invitar a Ensenada, ¿no? Con mucho gusto, invítanos. Claro que porque sí. además allá es donde está el mar y los atractivos. Y está el instituto. Bueno, eso ya se sabe. Muy bien. No. Ok, no. Bueno, vamos a continuar con la segunda etapa. En este momento, el panel de expertos procederá al análisis y discusión de las primeras 4 preguntas eje, las cuales son: ¿cuál es el futuro deseable de los académicos, del estudiante universitario, del modelo educativo y cuál es el futuro deseable de la organización académica institucional? Vamos a iniciar con la primera pregunta, vamos a procurar dedicar 15 minutos a cada pregunta. Cedo la palabra a quien desea comentar sobre el futuro deseable de los académicos. En realidad, nada más para disparar y empezar a hacer provocaciones en esto. Yo creo que un tema que aparece es si ya los académicos aprendimos la lección. O sea, yo creo que es la pregunta que habría que hacernos. Esto es, el Estado intervino en la vida académica, me parece, porque a partir de múltiples acciones que se hicieron con los académicos, en particular los programas de formación de profesores que se acordaron desde la NUYES desde 1970-72, no hubo un cambio en lo que estoy denominando pautas de comportamiento de los académicos.
Ciertamente que las crisis económicas y otras cosas favorecieron que el Estado creara una multiplicidad de programas contradictorios entre sí, pero buscando modificar el comportamiento de los académicos. La primera pregunta que yo creo que habría que hacer es, ¿los académicos hemos aprendido la lección o no la hemos aprendido? Y yo creo que esto implicaría otra cosa. Los académicos podemos colocarnos en las condiciones de nuevas presiones para la formación profesional, de nuevos requerimientos para la formación profesional, o no lo podemos hacer. Yo creo que entre estos dos ejes habría que movernos. Ciertamente yo insistiría aquí que si el Estado no toma otra actitud respecto al salario académico, vamos a seguir viviendo esta situación que impide pensar el trabajo académico como trabajo académico y no el trabajo académico como ganar puntos para obtener una remuneración salarial que no se obtiene en una cuestión digna. Algo que sí me he preguntado es por qué las universidades particulares, sobre todo las universidades particulares de primer nivel, pueden ofrecer un salario sin ofrecer más plus. Evidentemente que entre las particulares hay una gran diversidad, pero todo lo que podríamos considerar el primer nivel de sector de universidades particulares exige grado, exige ciertos desempeños, pero ofrece a cambio un salario digno, ¿no? Yo quisiera insistir en el eje organizacional. Pensar el futuro de los académicos en este periodo de 10, 15 años en los que se va a cumplir la fase de expansión que ocurrió de mercado laboral, que surgió en los 50, 60, 70 sobre todo, y que hizo a las universidades parte como un segmento propiamente dicho del mercado laboral, y que hoy ha venido en decaimiento con esta lógica de imposición de una evaluación CITIS a todo nivel. Pensar el futuro del sector académico sin una nueva estructura organizacional se me hace muy difícil. Es decir, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a construir efectivamente una estrategia desde el plano con un horizonte prospectivo y un escenario donde el eje es la producción de los conocimientos institucionalmente hablando, es el valor social. Coincido ahí con lo que decía el doctor Aguilar, en esa parte, sin que tengamos una suerte de plataformas de personal académico diferente, ¿no? Lo que yo creo es que debemos de trabajar en los próximos 5 o 10 años en crear una estructura organizacional que permita que el trabajo individual y el colectivo del personal académico pueda organizarse en primera instancia, dándoles todas las posibilidades para su desarrollo en estructuras flexibles que le permitan articularse directamente desde el plano de la construcción de nuevos aprendizajes con los estudiantes y que estos tengan instancias de capacidad de gestión por ellos mismos. Es lo que yo he estado llamando, o lo que en otros lugares se llama el poder académico o el empoderamiento de los académicos. No es posible tener profesores activos que estén creando espacios de aprendizaje, construyendo objetos de conocimiento, perfilando equipos de trabajo o redes en campos determinados de conocimiento, si no existen estas estructuras autónomas de gestión de sus propios recursos, de sus posibilidades, de su estructura física. Esto no me lo imagino al pensar en el futuro de los trabajadores del conocimiento, de los investigadores, de los profesores. Esto va a requerir, sin duda, una modificación sustancial en las estructuras de gobierno. Es decir, para que estas instancias de empoderamiento académico tengan autonomía en la capacidad de su gestión y de producción de conocimientos, y que solamente exista un ámbito
de colectividad institucional bajo la forma de gobierno, una forma de estructura única, llámese consejo universitario, lo que ustedes quieran, ¿no?, que vea políticas institucionales. Si no redefinimos hacia lo plano, hacia lo horizontal, siempre se va a tener que estar valorando el trabajo académico desde la perspectiva de una autoridad externa que impone criterios de valoración que no conoce, que define per se como las buenas, como las de calidad y excelencia, y que solamente a ellas se les ocurre. O sea, el balance que podemos hacer directamente de estos 10, 15, 20 años de evaluación CITIS del trabajo académico es que esto no ha impactado directamente la calidad del personal académico, sino ha impactado ligeramente y de forma muy diferenciada el salario de los académicos. En una estructura tendencial, ahí tenemos que ser muy críticos, porque como ustedes saben, ahorita está la discusión sobre el presupuesto en la Cámara de Diputados, fue enviada hace un par de días, y hay una reducción en el ramo 11 de la Secretaría de Educación Pública, es decir, para nosotros, de alrededor de 2,000 millones de pesos respecto al año anterior. Si ustedes saben que todas las universidades, para los estados, por ejemplo, las universidades públicas de los estados, hay una reducción de 1,252 millones, y si ustedes saben que del subsidio público viene directamente el salario, ¿no?, porque del subsidio público casi el 90% en la mayoría de las instituciones públicas de los estados y federales, ese 90% va orientado a sueldos y salarios, ya podrán ver cómo les va a ir este año o cómo nos va a ir este año. Esto no puede ser, esto no puede ser. Tenemos que redefinir estructuras sobre las cuales haya efectivamente una voluntad colectiva de reconocimiento del trabajo del académico como el eje fundamental sobre el cual se organiza la universidad. Sin este principio va a ser muy difícil. Y segundo, que el punto de partida de la evaluación no son los criterios externos definidos por alguien para evaluar la calidad o la excelencia, sino la autoevaluación. Es decir, el profesor, el investigador sabe de su proyecto de trabajo, de su proyecto de investigación, de sus horas que tiene que dar, cómo organiza su tiempo, a qué horas produce, qué artículos define, qué son las prioridades, etcétera, etcétera. Entonces, la autoevaluación debe ser el principio de confianza sobre el cual se monte la nueva estructura de los procesos académicos, porque si mantenemos la lógica de que tú eres flojo hasta que no demuestres lo contrario, yo creo que no podemos ir a ningún lado. O sea, la evaluación externa sobre la cual se han montado todos los criterios que solamente son válidos aquí. Nosotros hemos hecho estudios comparados y no son válidos yo imagino a un sensei de la Universidad de Tokio que le pregunten, a ver, ¿tú cuántos artículos publicaste al año? ¿Qué? No, es la experiencia lo que él está depositando, y tiene el poder del académico sobre la base de una estructura booleana que viene desde muy lejos, pero que garantiza que los criterios de calidad están transferidos de forma adecuada. Y la otra es porque no podemos pensar el académico sin redes. Es decir, el trabajador aislado que está orgánicamente con su horario y va individualmente a su clase y nunca se reúne con sus pares, etcétera, eso se acabó. En el futuro, o el trabajo académico es colectivo o no es decir, en red, porque si no es posible la lógica de producir y transferir conocimientos. Hoy en día, el trabajo académico meramente teórico es superfluo, digo, hablando así duro para que pueda provocar algún tipo de reacción. Vaya, no es superfluo, pero si no tiene una lógica sustentada en el contexto de su aplicación, como dice Gibbons et al., pues prácticamente se acabaron los tiempos de ese profesor sesudo al que solo le entendían a veces ni sus pares, de tan sesudo que era, ¿no?
Yo creo que hoy hay que transferir conocimientos, hay que construirlos colectivamente y hay que tener una lógica de valoración social de esos conocimientos en términos de resolución de problemas. Digo, nuestro país paga mucho por esta generación de conocimientos, claro, al nivel en el que estamos, y tenemos un desperdicio muchas veces indescriptible, de tesis que se guardan, que nadie lee, libros y libros y libros y libros que se embodegan, no hay distribución, ¿no?, de esas trabajos que se hacen con tanto esfuerzo o no, o temas que resultan irrelevantes. Yo creo que aquí viene la discusión de hay que priorizar hacia el futuro, ¿no?, las estrategias, los caminos, sin demérito de la autonomía, de la libertad de cátedra de investigación, sin demérito de esta, porque esta es la fuente de la creatividad. Pero sin duda la orientación definida de los productos, los procesos de investigación bajo estructuras organizacionales nuevas que nos toca construir es indispensable. Termino diciendo lo siguiente: nosotros estamos ya empeñados en hacer las cosas. Consecuentemente, si no, no estaría yo diciendo esto. Ya tenemos ya alrededor de 10, 15 procesos concretos de transformación de currículas, instituciones, organizaciones en nuestro país y en América Latina, y hoy en día ya estamos construyendo el nuevo modelo de Universidad del Futuro, en un lugar del país específico, con recursos, con terreno, con voluntades colectivas y etcétera, discutiendo esto en la práctica. Es decir, ya cómo hacer frente a estos desafíos que ya conocemos, a las preguntas que todos reconocemos como fundamentales, pero dándole soluciones concretas a eso, a la nueva currícula, a la contratación de profesores, a las nuevas estructuras orgánicas, a la legislación, a las redes, etcétera, ¿no? Porque esto es lo que en el terreno de la prospectiva, es decir, en el terreno de las estrategias, tenemos que discutir para poder encaminar los esfuerzos de planeación hacia los próximos.